En un camino polvoriento y lleno de baches, la chica Miyu se inclinó sobre un joven que no respiraba, apoyando su cabeza en sus rodillas. Cerca, en el arcén, había un coche negro de lujo. Miyu, con mano temblorosa, se llevó el teléfono ajeno a la oreja y al otro lado de la línea se oyó una voz llena de impaciencia. «Le escucho. Hable rápido. Por favor, vengan. Su estado es muy grave. Está tirado en la carretera y no da señales de vida», susurró Mi, con la voz temblorosa por el miedo. «¿Quién es usted y para qué lo necesita?», respondió el hombre con voz fría e irritada. «Lo encontré aquí. Se cayó del coche. Ayúdeme», suplicó ella. Se oyó un suspiro profundo, lleno de duda, y luego una orden distante. «Indique la dirección y aléjese de allí». Mía, huérfana, vivía en una vieja casita a las afueras de la ciudad con la anciana Marta, que se había convertido en su familia. Marta padecía una grave enfermedad, y ese día Mía se había ido fuera de la ciudad para buscarle hierbas medicinales. Al mismo tiempo, Daniel, un joven que había heredado una enorme fortuna, entró en conflicto con su estricto padre, Jonathan, que insistía en que Daniel abandonara su sueño de convertirse en arquitecto y se dedicara al negocio familiar. Daniel, muy disgustado, se marchó de casa en su coche, pero de repente un dolor agudo en el pecho le hizo perder el conocimiento en la cuneta, donde Mía lo encontró por casualidad. A Mía le pareció que había pasado una eternidad, aunque en realidad no había transcurrido ni media hora, llena de tensión, cuando de repente el silencio se rompió con el rugido creciente de un potente motor. A lo lejos apareció un punto oscuro que crecía a una velocidad increíble, convirtiéndose en un enorme sedán, brillante con su pintura negra. En esa carretera abandonada parecía un depredador que había llegado a un entorno extraño y desconocido. El coche frenó bruscamente a pocos metros del de Daniel, levantando una espesa nube de polvo que se posó lentamente sobre la hierba y los arbustos, dejando un velo gris sobre ellos. De la puerta del conductor salió silenciosamente un hombre alto, con un sobrio traje gris oscuro. Jonathan. Detrás de él, como si fuera su reflejo, salió Marcus, su ayudante, con el rostro desprovisto de toda emoción y expresión. El millonario echó un rápido vistazo al lugar del accidente, deteniéndose en el ala abollada del coche de su hijo y en su puerta abierta. Solo entonces, su mirada, como sin darse cuenta, se posó en Mía, como en un detalle insignificante en ese paisaje general. En su rostro no se reflejó ni una pizca de preocupación o de cariño paternal, solo una máscara fría e impenetrable de irritación por la interrupción de sus planes. «Marcus, hazlo inmediatamente», dijo lacónicamente, con una voz tan inexpresiva como la que había mostrado por teléfono. El asistente asintió en silencio, y junto con el conductor, que también había salido del coche, se acercó a Daniel. Sus movimientos eran tan precisos como los de un médico. Le tomaron el pulso, lo levantaron con cuidado y trasladaron su cuerpo inconsciente al asiento trasero del coche. Mía retrocedió, apretando contra sí la desgastada bolsa de lona, y se sintió completamente fuera de lugar, invisible en ese mundo de coches relucientes y gente indiferente y ocupada. En el último momento, antes de cerrar la puerta, Marcus revisó rápidamente los bolsillos de Daniel y su muñeca, como si estuviera comprobando que no faltara nada de valor. Este detalle la hirió profundamente, convenciéndola definitivamente de que para estas personas, ella no era más que una amenaza potencial, una ladrona callejera, y no una persona que intentaba tender una mano amiga. Cuando los últimos sonidos se apagaron y la puerta del coche con Daniel detrás de ella se cerró silenciosamente, Jonathan finalmente se volvió lentamente hacia ella. Se acercó,
con la mirada pesada y opresiva, recorriendo su cuerpo de arriba a abajo. Sin decir una palabra, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un grueso fajo de billetes de alta denominación, sujetos con un clip dorado. «Toma», dijo, «y no recuerdes nada de lo que ha pasado aquí. Esta conversación, este lugar, mi hijo, no sabías ni veías nada», dijo, apretando el dinero en el puño y tendiéndoselo como si le diera una limosna codiciosa. «Tú no estabas aquí, ¿entiendes?» Mia miró ese montón de dinero que superaba todo lo que había visto jamás, y comprendió que esos billetes bastarían para pagar la medicación de Marta durante muchos meses. Por un instante, la tentación se apoderó de su corazón, pero enseguida fue sustituida por una oleada de resentimiento y humillación. En lugar de agradecimiento, él compraba su silencio, levantando entre ellos un muro infranqueable de dinero, demostrando que en su relación no podía haber nada humano, solo cálculo. Sin decir una palabra, ella levantó lentamente sus grandes ojos llenos de lágrimas y con firmeza negó con la cabeza, alejándose un paso más de él y de su humillante propuesta. Esa resistencia silenciosa, pero desesperadamente orgullosa, tomó a Jonathan por sorpresa. «¿Qué?». Por primera vez, su voz denotaba sincera sorpresa. «¿No te basta? No seas ingenua, no repetiré la oferta. Coge el dinero y vete». «No necesito tu dinero», dijo ella finalmente en voz baja, pero con claridad, y él sintió que su voz temblaba. Ninguno de los que vivían en la pobreza y la necesidad había rechazado nunca antes su ayuda. Jonathan frunció el ceño, y su sorpresa se transformó inmediatamente en la sospecha habitual, como si fuera innata. No creía en la generosidad, ya que solo veía en ella una máscara para un cálculo más sofisticado y astuto. «Todo tiene su precio en este mundo», afirmó con firmeza, y su mirada se volvió aún más desagradable. «Si crees que puedes sacar provecho fingiendo ser una santa, estás muy equivocada». Guardó los billetes en el bolsillo de su chaqueta, sin decir una palabra, y sin prestarle atención, se dio la vuelta y se subió a su coche. La pesada puerta se cerró con un estruendo, aislándolo de este mundo sumido en el polvo y la miseria. El coche arrancó suavemente, dio la vuelta y se alejó a la misma velocidad, dejando a Mia completamente sola en medio de la carretera. Antes de desaparecer tras la curva, ella vio en el espejo retrovisor su mirada fija y penetrante, que prometía inequívocamente continuar aquella extraña e incomprensible conversación. Daniel salió lentamente de su estupor, atravesando el espeso y viscoso velo del olvido. Lo primero que sintió fue un dolor sordo y punzante en la nuca, que parecía seguir el ritmo de los latidos de su corazón. Luego sintió la fría suavidad de la sábana almidonada y percibió el aroma sutil y apenas perceptible del antiséptico, que inmediatamente le recordó el ambiente estéril del hospital. Con dificultad, entreabrió los pesados párpados. La luz brillante y aterradoramente incolora que provenía del techo le hizo entrecerrar los ojos, y solo después de unos angustiosos segundos recuperó la vista. Ante él se extendía una amplia y blanca sala que parecía más una habitación de un hotel de lujo que una habitación de hospital. Junto a la pared había un complejo equipo médico que emitía un silbido suave y rítmico mientras controlaba sus signos vitales. En la silla junto a la ventana, con las piernas cruzadas, estaba sentado su padre. Jonathan estaba completamente absorto en el estudio de los gráficos de la pantalla de la tableta, con el rostro, como siempre, impenetrable, como si estuviera tallado en piedra fría. «Papá», susurró Daniel con voz ronca. Su propia voz le parecía extraña y débil. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tengo un dolor de cabeza insoportable».
Jonathan no apartó la vista de la pantalla de inmediato, como para subrayar que los asuntos de la empresa eran más importantes que el estado de su propio hijo. Solo después de un largo silencio, levantó lentamente la cabeza. «Estás en la clínica del Dr. Riley. No es nada grave», dijo con voz tranquila y sin emoción. «El médico cree que se trata de un simple agotamiento causado por el estrés. Te dije que debías descansar más y dedicar menos tiempo a tus inútiles dibujos». Daniel intentó incorporarse, pero la debilidad se apoderó de él y lo obligó a recostarse de nuevo sobre las almohadas. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes fragmentadas y caóticas. Un sol brillante, una luz cegadora, el olor del polvo, la sensación de caer y una voz lejana y asustada. No recuerdo casi nada. Solo recuerdo que había una chica. Intentó recordar, aferrándose a los hilos fugaces de su memoria. Ella se dirigió a mí, me pidió ayuda. «No importa, olvídalo», dijo Jonathan, volviendo a sumergirse en su tableta. Era una mendiga cualquiera que decidió aprovechar el momento. Vio un coche lujoso, un reloj caro en tu muñeca y montó una barata puesta en escena de salvadora. Mis guardias la echaron rápidamente. La gente así está dispuesta a todo por un beneficio fácil. «No, papá, te equivocas», replicó Daniel con firmeza, intuyendo en las palabras de su padre una mentira fría y calculadora. En su voz no había codicia, sino auténtico miedo. Estaba asustada por mí, y no al revés. Me parece que me apretaba la cabeza contra sus rodillas. Recuerdo claramente el calor de sus manos. Jonathan se rió en voz baja y con desdén, sin mirar a su hijo. Son técnicas estándar que les enseñan desde la infancia. Provocar compasión, manipular las emociones. Estabas confundido, podías pensar cualquier cosa. Ordené que la revisaran los guardias. Resultó ser una estafadora conocida en su barrio, procedente de los barrios pobres. Tuvimos suerte de que llegaran antes de que ella pudiera sacarte todo el dinero de los bolsillos. «No, eso no es cierto. No puede ser», susurró Daniel, con voz ya menos firme. «No hablemos de eso», dijo Jonathan bruscamente, mirándolo por fin con sus ojos duros e implacables. El Dr. Riley confirmó que fue un desmayo normal. «Necesitas descansar y recuperarte. Mañana por la mañana tenemos una reunión con los inversores sobre el acuerdo con Steel Industries, y espero que estés en pleno uso de tus facultades mentales, sin fantasías adolescentes sobre vagabundos». Daniel se calló, al darse cuenta de que era inútil seguir discutiendo. Su padre había creado a su alrededor un muro infranqueable con su propia versión de los hechos, imposible de derribar. El cansancio y el dolor de cabeza le impedían seguir luchando. Cerró los ojos, pero las palabras de su padre, en lugar de tranquilizarlo, despertaron en su alma los primeros brotes de una duda seria y absorbente. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la imagen de la misteriosa desconocida. No podía borrar de su memoria su voz asustada pero conmovedora, y no quería hacerlo. El camino a casa le pareció a Mia infinitamente largo y agotador, incluso más de lo habitual. Cada paso le resultaba pesado, como si sus piernas estuvieran encadenadas con pesas invisibles. La humillación y la fría ira del hombre rico dejaron en su corazón un dolor profundo y punzante. Se sentía humillada, insultada, como envuelta en agua helada, impregnada de desprecio. Cuando finalmente llegó a su destartalada casita a las afueras de la ciudad, el cielo ya se había sumido en la oscuridad. En silencio, tratando de no hacer crujir la vieja puerta, entró. En la pequeña habitación, que hacía las veces de cocina y dormitorio, brillaba tenuemente una sola bombilla, y en el aire flotaba un pesado aroma a medicamentos y una atmósfera enfermiza. En una vieja cama de hierro,
Cubierta hasta la barbilla con una manta gastada, yacía Marta. Su rostro, cubierto de profundas arrugas, estaba dolorosamente pálido y delgado, y cada respiración iba acompañada de silenciosas y roncas convulsiones. «Hija mía, ¿eres tú?». Ya empezaba a preocuparme. Pensaba que había pasado algo, susurró la anciana, con voz ronca y temblorosa. Le costaba levantar la cabeza de la almohada. «Todo va bien, Marta, estoy aquí», la tranquilizó Mía, tratando de que sus palabras no revelaran ni una pizca de nerviosismo. «Solo me he retrasado un poco. He encontrado un prado precioso con un tilo. Mira cuántas he recogido». Se acercó a la cama y le arregló la almohada con ternura, tratando de ocultar las lágrimas en sus ojos. Pero Marta, que había vivido una vida larga y difícil, tenía el don de ver lo que otros no veían. Tomó la fría mano de Mía, cuya palma seca y casi ingrávida parecía helada. «Algo ha pasado, lo siento. ¿Alguien te ha hecho daño, hija mía? Tu rostro está ensombrecido, como una nube de tormenta». «Nadie, Marta, te lo prometo. Solo estoy muy cansada después del día que he tenido», dijo Mía, sin querer preocupar a la anciana, ya enferma, con sus problemas. «Ahora te prepararé un té fresco con hierbas, te calmará la tos, y luego nos iremos a dormir». Soltándole la mano con ternura, se dirigió a la vieja mesa de la cocina, cubierta con un mantel de hule agrietado. Colocó sobre ella la bolsa de lona, y todavía aturdida por lo sucedido, comenzó a desplegar mecánicamente las hierbas recolectadas para clasificarlas antes de secarlas. Sus manos temblaban ligeramente, y los recuerdos de lo sucedido en la carretera volvían una y otra vez a su mente. El rostro pálido del chico, su ropa cara y la mirada fría e indiferente de su padre. De la bolsa, donde yacían los ramilletes de manzanilla y hierba de San Juan, cayó sobre la mesa un pequeño objeto metálico que rodó emitiendo un sonido suave y resonante. Mía se estremeció asustada y bajó la mirada. Sobre el mantel de hule yacía un medallón de plata viejo y desgastado, colgado de un cordón de cuero que parecía resistente y fiable. Recordó que probablemente lo había enganchado cuando intentaba ajustarle el cuello de la camisa al chico para que pudiera respirar mejor. Cogió el medallón con cuidado. El metal estaba frío, pero se calentaba suavemente con un calor apenas perceptible, como si alguna vez hubiera estado pegado a la piel. En su superficie, casi borrada por el tiempo, estaba grabada una única y elegante letra E. No era un simple objeto, sin piedras ni joyas, destinado a demostrar riqueza. Su sencillez, incluso su crudeza, no encajaba con la imagen del hijo de un multimillonario. Una cosa así no se compra para hacer alarde de la propia fortuna, sino que se guarda como un recuerdo invaluable. Mía daba vueltas al medallón entre sus manos, sin saber qué hacer con él. Una parte de su alma la empujaba a deshacerse de él, a tirarlo, para romper cualquier vínculo con esas personas crueles y arrogantes. Pero otra parte, más sentimental, no le permitía hacerlo. Al mirar el medallón, no pensaba en su autoritario padre, sino en un joven con un rostro atractivo y triste. Estaba convencida de que ese objeto tenía un gran valor para él. Ese medallón guardaba un secreto, una historia personal, y ahora, por casualidad, ella se había convertido en la poseedora de esa clave. Los días se alargaban, convirtiéndose en una sucesión dolorosamente larga y monótona. Daniel se recuperaba físicamente, pero su mundo interior se hundía cada vez más en el abismo. La blancura estéril de la habitación del hospital le oprimía, recordándole su vida. Tranquila, protegida, pero vacía. Pasaba horas tumbado con los ojos abiertos, la mirada fija en el techo, donde flotaban en un ciclo infinito
recuerdos vívidos, pero fragmentarios. La voz de la chica, ronca y temblorosa por el miedo, pero a la vez sorprendentemente suave, se convirtió en su obsesión. Resonaba en sus oídos, ahogando el ruido de los aparatos médicos y las frases entrecortadas, siempre secas y moralizantes, de su padre, que lo visitaba según lo programado, como si cumpliera con una obligación desagradable, pero inevitable. Jonathan se aferraba obstinadamente a su versión, presentando nuevas pruebas de su servicio de seguridad, que tenían como objetivo desacreditar a la desconocida y presentarla bajo una luz desfavorable. Sin embargo, cuanto más hablaba, más crecían las dudas de Daniel sobre sus palabras. Por primera vez en su vida, Daniel sintió que su padre no solo estaba equivocado, sino que le engañaba deliberadamente, tratando, como siempre, de crear una realidad falsa y predecible para él. Esta comprensión fue dolorosa, pero al mismo tiempo le dio una sensación de libertad. En su alma se gestó una rebelión silenciosa, pero inquebrantable. Decidió firmemente que debía descubrir la verdad, sin importar el precio que tuviera que pagar. Para él, no era solo curiosidad, sino una cuestión de honor. Daniel tenía que convencerse a sí mismo de que su intuición, sus sentimientos, no carecían de importancia. Consciente de que, rodeado del confort y la protección de su padre, no podría actuar abiertamente, Daniel comenzó a actuar en secreto. Observaba atentamente al personal de la clínica, analizando sus rostros y su comportamiento, con la esperanza de encontrar a alguien que no estuviera completamente paralizado por el miedo a su padre. Su mirada se detuvo en una joven enfermera llamada Evelyn. Era callada y diligente, pero en sus ojos cansados no vio miedo, sino compasión. Evelyn nunca hacía preguntas innecesarias, pero siempre se mostraba atenta, trayéndole una almohada extra o un vaso de agua, como si anticipara sus necesidades. En esos gestos sencillos y discretos, él descubrió la humanidad que tanto necesitaba. Esperó pacientemente el momento adecuado. Y entonces, una tarde, cuando la clínica se sumió en el silencio y Evelyn realizaba su última ronda, la llamó. «Evelyn, perdona que te moleste», comenzó con voz suave, casi temblorosa. «Necesito mucho su apoyo. Usted es probablemente la única persona que puede echarme una mano». La enfermera, ligeramente sorprendida, pero manteniendo la calma, se acercó. «¿Ha pasado algo, señor Daniel? ¿Se encuentra mal? ¿Quiere que llame al médico?» «No, estoy bien de salud», hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Es solo que tengo que encontrar a la chica que me acompañó por la carretera aquel día». Sus palabras provocaron inmediatamente inquietud en los ojos de Evelyn. Ella miró con miedo la puerta entreabierta que daba al pasillo, como si temiera que alguien pudiera escuchar su conversación. Pero su padre, el señor Jonathan, fue muy categórico, susurró, apretando la voz contra el pecho. Les ordenó a todos los empleados que no le hablaran de este caso y que frustraran cualquier intento suyo por descubrir la verdad. «Lo siento mucho, pero no puedo desobedecer sus órdenes. Mi trabajo no vale tanto». «Lo entiendo», dijo Daniel con tristeza. «Mi padre sabe cómo salirse con la suya, pero me oculta la verdad. Dice que ella era una mentirosa que intentó engañarme. Pero estoy seguro, lo siento en lo más profundo de mi alma. Recuerdo su voz, sus llantos de miedo por mí. Necesito encontrarla para darle las gracias, para asegurarme de que mi padre no le ha hecho daño. ¿Es eso pedir demasiado?» Evelyn se quedó en silencio, apretando el borde de su bata blanca. Era una chica normal que trabajaba para ganarse la vida y sabía lo poderoso y despiadado que podía ser Jonathan. Arriesgarlo todo por el deseo de un rico heredero le parecía inconcebible. «No puedo.
Lo siento, susurró apenas audible, ya dispuesta a marcharse. Por favor, exclamó Daniel, con la voz temblorosa por la desesperación, tan sincera y profunda que la hizo detenerse. Toda mi vida he hecho solo lo que mi padre me ha ordenado. La escuela, los amigos, incluso los negocios, todo lo ha elegido él. Y ahora tengo que dirigir esta empresa que tanto detesto. Nunca he tenido una sola opción. Ayúdeme a hacer lo que quiero por primera vez en mi vida. Quiero saber la verdad, no vivir en la falsa realidad que él ha creado para mí. Se lo ruego, de todo corazón. La miró, con la vista fija hacia arriba y los ojos llenos de lágrimas. Evelyn no veía ante sí a un aristócrata mimado, sino a un joven perdido y desdichado, encerrado en una jaula de oro. Su corazón se encogió de compasión. Volvió a mirar la puerta, luego su rostro lleno de desesperación, y tras una larga y angustiosa reflexión, asintió levemente con la cabeza. Marcus subió al último piso del rascacielos y entró en el despacho de Jonathan. Las ventanas panorámicas, que ocupaban casi toda la pared, ofrecían una vista de la ciudad que se extendía abajo, como en la palma de la mano. El despacho estaba decorado con un estilo frío, casi ascético, madera oscura, metal brillante y cuero natural, sin un solo detalle superfluo, sin objetos personales, sin fotos familiares. Todo el ambiente transmitía autoridad, control y una total ausencia de apego emocional. Jonathan, de pie junto a la ventana, de espaldas al recién llegado, observaba la ajetreada vida de la ciudad. Su silueta, recortada contra el brillante sol, parecía una figura tallada en piedra negra. Sin volverse, oyó cómo Marcus se acercaba silenciosamente y dejaba sobre la mesa una fina carpeta de cartón de alta calidad. «¿Y bien, Marcus?», preguntó el millonario con una voz gélida, como el cristal que lo separaba del resto del mundo. «¿Qué has averiguado sobre esa chica? ¿Ha intentado ponerse en contacto con alguien? ¿Ha llamado a los periodistas? Quizás ha contratado a un abogado y está preparando una demanda. ¿Qué cantidad pedirá a cambio de su silencio?». Marcus abrió la carpeta y comenzó su informe con voz tranquila y sin emoción, exponiendo solo hechos secos y contrastados. «No, señor. Nada de lo que ha mencionado. En los últimos 3 días no se ha registrado ningún intento de ponerse en contacto con usted, con su hijo o con alguien de su círculo social. Ni llamadas, ni cartas, ni contactos con la prensa». Jonathan se giró lentamente. En su rostro se reflejó una sorpresa apenas perceptible, mezclada con irritación. «¿Nada?», Marcus frunció el ceño. «En mi mundo no existe el nada. Cada acción tiene su motivo. Cada silencio tiene su precio. ¿Cuál es su motivo?». «Por ahora no podemos determinarlo, señor», respondió el ayudante con indiferencia. «Pero esto es lo que hemos averiguado. Se llama Mia Ross, tiene 18 años y oficialmente es huérfana. Sus padres, trabajadores comunes, murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años. Desde entonces, vive en una vieja casa en las afueras, que le dejó en herencia a su abuela. Su protectora informal es una vecina mayor, Martha Winter, que padece insuficiencia cardíaca crónica. Mia no asiste a ningún centro educativo y no tiene un empleo oficial. Sobrevive realizando pequeños trabajos ocasionales, ayuda a sus vecinos en las tareas domésticas, recolecta y entrega hierbas medicinales a la farmacia y de vez en cuando trabaja como limpiadora. Todos sus ingresos se destinan a la compra de alimentos y medicamentos baratos para Martha. Marcus se calló, esperando la reacción de Jonathan. Jonathan se acercó a la mesa y se sentó en su enorme sillón de cuero. Esta biografía modesta, casi desconocida, no encajaba en absoluto con su compleja y cínica visión del mundo. Esperaba encontrar en ella un pasado criminal,
vínculos con delincuentes, un plan bien pensado, pero lo que vio fue una historia parecida a un relato romántico barato. ¿Una anciana enferma? ¿Una huérfana? Marcus, es demasiado simple para ser verdad. Parece una historia inventada, dijo, dando unos golpecitos con los dedos sobre la brillante superficie de la mesa. ¿Y qué hay de su historia? ¿Tenía deudas? ¿Relaciones? ¿Quizás tiene un amante con antecedentes penales que mueve los hilos? Lo hemos comprobado todo, señor. No tiene deudas, salvo una pequeña deuda por servicios públicos. No tiene relaciones sospechosas. Lleva una vida muy reservada. Sus vecinos la describen como una chica tranquila, modesta y muy trabajadora. Jonathan frunció el ceño, cada vez más desconcertado. La falta de cualquier pista, del más mínimo indicio de motivos, le irritaba mucho más que el chantaje directo. Estaba acostumbrado a poder predecir las acciones de cualquier persona, a encontrar su vulnerabilidad, su punto débil. Pero esta mujer era para él un misterio sin resolver, una ecuación compleja con muchas incógnitas. Esa incertidumbre lo desconcertaba. Entonces está jugando a largo plazo, concluyó tras una pausa. Está esperando el momento adecuado para actuar. Quizás esté esperando a que Daniel salga del hospital para utilizar su historia de pobreza y nobleza para sus propios fines. Es posible, señor, respondió Marcus, pero en su tono no había ni una pizca de seguridad. No, no es solo posible, es inevitable, declaró Jonathan, levantándose de la silla. Quiero que la vigilen las 24 horas del día. Pero todas las acciones deben ser lo más discretas posible para que ella no sospeche nada. Necesito toda la información sobre ella. Vigílala. ¿A dónde va? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué compra en las tiendas? Revisen sus llamadas telefónicas, sus mensajes, si es que tiene. Estoy seguro de que tiene una debilidad, algún motivo real. Todo el mundo tiene un motivo, Marcus, y yo lo descubriré. Evelyn cumplió su promesa a Daniel, a pesar de que cada paso en esa dirección le provocaba un miedo creciente. Era muy consciente de que iba en contra de la voluntad de una de las personas más poderosas de la ciudad, y cualquier paso en falso podría suponer no solo la pérdida de su trabajo, sino también la ruina de toda su futura carrera. Gracias a sus contactos en los servicios sociales de la ciudad, donde aún conservaba algunos viejos conocidos de sus años de estudiante, rápidamente averiguó la dirección de Mia. La información coincidía completamente con lo que Jonathan ya sabía. Una casa antigua en las afueras, una huérfana, una tutora enferma. La pobreza y la vulnerabilidad de la joven solo avivaron la determinación de Evelyn de ayudar. No podía permitir que un millonario influyente destrozara otro destino indefenso. Ya entrada la noche, tras un duro día de trabajo, se subió a su viejo y poco potente coche y se dirigió a otra parte de la ciudad. A medida que se alejaban de las luces brillantes del centro, las calles se sumergían cada vez más en la oscuridad y se volvían más inhóspitas. Finalmente, llegó a un barrio que parecía atrapado en el pasado, hace muchas décadas. Con dificultad, encontró la casa que buscaba, que estaba aún más deteriorada y en ruinas de lo que había imaginado. Tras controlar su nerviosismo, Evelyn salió del coche y se acercó a la antigua puerta desconchada. Desde dentro, se oyó una tos suave y ronca, seguida de la voz apagada y tranquilizadora de una chica. Llamó a la puerta con indecisión. Al cabo de un rato, la puerta se abrió con un chirrido y Mia apareció en el umbral. Al ver a la mujer con la bata blanca, la chica se estremeció. Inmediatamente se le ocurrió que se trataba de alguien relacionado con el padre de Daniel, que la habían encontrado y que ahora le esperaban nuevos insultos o amenazas. Por reflejo, Mia intentó cerrar la puerta. «Espere, por favor, no tenga miedo»,
dijo Evelyn con rapidez y firmeza, impidiéndole hacerlo. No soy de él, soy de Daniel. Mia se quedó paralizada, con la mano aún en el pomo de la puerta. Miró con recelo a la enfermera, tratando de ver algún tipo de astucia en sus ojos. ¿De Daniel? ¿Qué quiere aquí? Su voz temblaba, pero sonaba tensa. Me llamo Evelyn. Soy enfermera de la clínica donde él está ingresado. Me ha pedido que la busque. Tiene muchas ganas de verla y expresarle personalmente su agradecimiento. Evelyn intentó hablar con la mayor calma y amabilidad posible. No cree ni una palabra de lo que dice su padre y le preocupa mucho que él pueda haberla herido de alguna manera. Solo quería asegurarse de que ella estaba bien. Mia permaneció en silencio. La impresión de la mirada gélida del millonario y del dinero que le había tirado seguía siendo demasiado vívida y dolorosa. No quería volver a entrar en ese mundo que solo le había traído dolor y humillación. Dígale que estoy bien y que le agradezco su preocupación, pero no puedo ir, respondió con firmeza, intentando cerrar la puerta de nuevo. Tengo una pariente muy enferma en casa y no puedo dejarla sola. Lo entiendo, insistió Evelyn. Él realmente lo ruega. Es muy importante para él. Se siente culpable y dice que no se tranquilizará hasta verte. Mia dudaba. Una parte de ella quería negarse, pero otra no podía ignorar la sincera petición de ese joven indefenso. Además, tenía algo más en su conciencia que le pesaba como una losa. Sabía que debía devolver lo que no le pertenecía. Se recompuso, se escondió en la penumbra de la casa y al cabo de un momento reapareció y le tendió a Evelyn un viejo medallón de plata en la palma de la mano. Lo encontré cerca de él en la carretera, dijo. Probablemente sea suyo y sea muy importante para él. Por favor, dáselo y dile que le deseo una pronta recuperación. Evelyn tomó el medallón con cuidado, como si fuera la joya más preciada. Al ver la letra E grabada, su rostro amable y un poco cansado se transformó instantáneamente. Su rostro reflejaba una profunda conmoción, entremezclada con sorpresa y una repentina y clara comprensión. Evelyn conocía la historia de la familia de Jonathan. Todos en la clínica sabían que, muchos años atrás, había perdido a su esposa Eleanor, a quien, según los rumores, amaba locamente, y tras su muerte, se había convertido en un hombre de negocios calculador y sin emociones. Evelyn comprendió de inmediato que ese modesto y discreto trozo de metal no solo tenía un valor material para esa familia rica y afligida, sino que guardaba en su interior algo mucho más importante, un recuerdo. No puedo simplemente dárselo, afirmó con firmeza y determinación, mirando a Mia a los ojos. Tienes que dárselo tú misma. Es demasiado importante. Te garantizo que haré todo lo posible para que nadie, excepto yo, se entere de tu visita. Entiendo tu miedo, pero créeme, ahora es necesario, para él y quizás también para ti. Evelyn elaboró un plan tan arriesgado y audaz como el guión de la película de espías más emocionante. Sabía que las habitaciones VIP, situadas en el ala derecha, estaban bajo la vigilancia permanente de los guardias de Jonathan. Por eso, Evelyn decidió actuar en el momento más vulnerable, durante el cambio de turno, cuando la vigilancia del personal disminuía. Le pidió a Mia que se acercara al patio trasero de la clínica y la esperara en la entrada de servicio, destinada a la recogida de basura y la entrega de ropa. Mia llegó antes de la hora acordada, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Cada coche que pasaba le provocaba un nervioso sobresalto. Finalmente, a las 2 en punto de la madrugada, la puerta se abrió con un chirrido y Evelyn le hizo un gesto para que entrara. «Date prisa, solo tenemos 15 minutos», susurró la enfermera, con el rostro pálido y tenso.
Le eché somníferos al guardia nocturno, haciéndole creer que era un medicamento para el dolor de cabeza, pero su efecto no dura mucho. Tenemos que ir por los pasillos del sótano para evitar las cámaras de la primera planta. No te quedes atrás y trata de no hacer ruido. Se adentraron en los pasillos vacíos y poco iluminados del sótano del hospital, un laberinto de tuberías, cables y almacenes. El aire era viciado y olía a humedad. Cada paso que daban resonaba con un eco sordo, haciendo que Mia se estremeciera. Finalmente, subieron por una estrecha escalera de servicio y se encontraron en el silencioso pasillo bañado por la luz de la luna del ala VIP. Evelyn se asomó con cuidado por la esquina. Despejado, su habitación está en el tercer pasillo. Me quedaré aquí y no dejaré que nadie se acerque. Tienes 10 minutos, ni un segundo más. Mia se dirigió sin detenerse a la puerta indicada. Se detuvo un momento para reunir fuerzas, y luego la abrió casi sin hacer ruido, y se deslizó dentro. Daniel no dormía. Estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas, y miraba fijamente la ciudad nocturna. Un leve ruido lo hizo girarse bruscamente, y sus ojos se abrieron de par en par, con sorpresa y deleite. «Has venido», susurró, y en su voz había tal alivio que Mia no pudo contener las lágrimas. «Tenía tanta esperanza de que vinieras. Gracias por venir». «Yo quería devolverte algo», titubeó Mia, sin cruzar el umbral y sin atreverse a acercarse. Se sentía incómoda en aquella habitación enorme y lujosa, que costaba más que toda su casa. «Entra, por favor, no tengas miedo. No te haré ningún daño», le pidió con dulzura. Mia dio unos pasos indecisos hacia la cama donde él yacía. La luz nocturna iluminaba su rostro, y ahora podía verlo con claridad. Estaba muy pálido y parecía agotado, pero en sus ojos brillaba una sinceridad y una gratitud tan profundas que el miedo de ella se fue disipando poco a poco. «Gracias», repitió él, «por todo, por no dejarme en la estacada, por llamarme. Mi padre seguramente te habrá dicho muchas cosas desagradables, lo entiendo. Perdónale. No siempre ha sido así». «No te preocupes, lo importante es que estés bien», respondió Miyu en voz baja. No todo está bien. Me engañó, me dijo que eras una estafadora, y yo casi le creí. Pero tu tono de voz no podía borrarlo de mi memoria. Sentía que tú no eras así. Durante unos segundos se hizo el silencio. No sabían qué decir. «Lo encontré en la carretera», dijo finalmente Mia, abriendo la palma de la mano, en la que había un medallón de plata. Al verlo, el rostro de Daniel cambió instantáneamente. La gratitud y la alegría dieron paso a un dolor agudo y punzante. Lo tomó con mano temblorosa y sus dedos se cerraron sobre el metal desgastado. «Mamá», susurró apenas audible, y esa palabra sonó como un gemido que brotaba de lo más profundo de su alma. En su memoria, como una tormenta desatada, afloraron recuerdos vívidos y dolorosos. Se vio a sí mismo de niño, en las paredes del hospital, junto a la cama en la que yacía su madre, Eleonora, con el rostro pálido y demacrado, pero con los ojos llenos de amor. Se quitó el medallón y se lo puso a él. «Llévalo siempre contigo, mi amor», le susurró con voz débil y apagada. «Y recuerda que, pase lo que pase, estaré a tu lado, en tu corazón. Sé valiente, y no dejes que este mundo enfríe tu corazón, como le pasó a tu padre. Prométemelo». «Lo prometo, mamá», susurró apenas audible, apretando con fuerza el medallón en su pequeña mano. El recuerdo se desvaneció. Daniel estaba sentado en la cama, apretando el medallón con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Mia no sabía qué hacer. Su corazón se encogía de pena. Instintivamente extendió la mano y le tocó el hombro,
tratando de aliviar un poco su sufrimiento. En ese momento tan tenso y lleno de ternura, la pesada puerta de la habitación se abrió silenciosamente, como en una pesadilla. Jonathan apareció en la puerta. Su inquietud, sin explicación alguna, le había llevado a visitar a su hijo a una hora intempestiva. Su mirada, fría, llena de ira y desconfianza, se dirigió a la mano de la pobre chica que descansaba sobre el hombro de su hijo. En la habitación se hizo un silencio ensordecedor, opresivo como un bloque de tierra. Vibraba de tensión, de reproches tácitos y de ira creciente. Jonathan, con su alta figura bloqueando la luz del pasillo, se quedó en la puerta, convertido en una silueta oscura y amenazante. Sin moverse, miraba a Mia con sus ojos fríos como fragmentos de hielo, en los que se leía todo: el hijo lloroso y vulnerable, la mano de esa mujer sobre su hombro, la atmósfera misteriosa, casi secreta, de la habitación. En su cabeza, donde habitualmente reinaban la traición y la codicia, la imagen se convirtió en un esquema repugnante, el único posible: manipulación, chantaje, violencia. Mia se apartó del hombro de Daniel tan bruscamente como si hubiera tocado una superficie al rojo vivo. Un horror helado la atravesó, paralizando su cuerpo y su mente. Quería decir algo, justificarse, pero no le salía ni una palabra. Se quedó inmóvil, pegada a la pared, pequeña e indefensa, como un animal atrapado en una trampa, esperando el golpe inevitable. Jonathan finalmente dio un paso lento y pesado hacia el interior de la habitación, y la puerta se cerró silenciosamente detrás de él, aislándolos del resto del mundo. Te ordené que desaparecieras. Su voz era suave, casi un susurro, pero eso la hacía aún más aterradora y venenosa. Te dejé claro que tu lugar estaba en la basura, de donde saliste, pero parece que ese dinero no te bastó. ¿Has decidido que puedes sacar más de mi hijo montando este patético espectáculo de compasión? Se acercó a ella con una lentitud depredadora, y con cada paso que daba, Mia sentía un miedo creciente. Mírate, dijo él, con ropa sucia, con harapos. ¿Crees que puedes entrar así como así en mi mundo? ¿Pensabas que te permitiría manipular a mi hijo contándole tus patéticas historias sobre la pobreza? ¿Cuánto necesitas para desaparecer de nuestras vidas para siempre? Di una cifra. ¿50,000? ¿100,000? Te haré un cheque ahora mismo y mi guardaespaldas te acompañará personalmente al primer autobús que te lleve al otro extremo del país. Mia temblaba, le castañeteaban los dientes del miedo. Las palabras de Jonathan eran como latigazos, insultantes y despiadadas. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no podía ni siquiera moverse. Pero antes de que Jonathan pudiera continuar, Daniel, con la voz ronca por las lágrimas contenidas, de repente se volvió firme, fuerte, impregnado de una fuerza de acero que su padre nunca había oído en él. «No la toques, padre». Daniel se lanzó sobre la cama, sin prestar atención a su debilidad, y su movimiento fue tan brusco que los aparatos médicos emitieron una alarma. Extendió la mano mecánicamente, como si protegiera a Mia de sus propias palabras. ¿No oyes lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta de la oscuridad que traes contigo? Ella no ha hecho nada malo. Ha venido aquí arriesgándolo todo solo para devolvérmelo. Con esfuerzo, soltó el puño blanquecino. En su palma, húmeda por las lágrimas, yacía un medallón de plata viejo y desgastado, que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Mira, ¿no lo recuerdas? ¿O te has prohibido a ti mismo recordar, como todo lo demás que tenía que ver con ella? Jonathan se quedó paralizado por un segundo. Su mirada se posó en el medallón y una expresión de confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué es esta baratija? ¿De verdad está intentando ganarse tu confianza con esta chatarra?
No es basura, exclamó Daniel, y su voz tembló. Es lo único que me queda de mi madre, lo único de valor real que ha habido en mi vida. Me lo dio justo antes de morir, aquí, en esta misma habitación del hospital. Jonathan se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. La voz de su hijo atravesó su coraza y tocó algo profundamente oculto y olvidado hacía mucho tiempo. Me dijo, continuó Daniel, con la voz temblorosa por las lágrimas contenidas. Me dijo, no dejes que este mundo convierta tu corazón en uno frío, como el de tu padre. Ella lo entendía todo. Ya entonces entendía en quién te convertirías. La enterraste y con ella llevaste a la tumba todo lo humano que había en ti. En lugar de sentimientos, pusiste el dinero, los negocios, el control. Incluso intentaste borrar su recuerdo, quitando de casa todas sus fotos, todas sus cosas. Y ahora intentas repetir lo mismo con esta chica, solo porque me ha mostrado una compasión humana elemental, algo a lo que tú ya no eres capaz desde hace mucho tiempo. Cada palabra de Daniel era como un puñal en su corazón. Tras el grito, en la habitación se hizo un silencio tan insoportable como el susurro venenoso de Jonathan. El millonario, como si le hubiera alcanzado un rayo, se quedó paralizado en medio de la habitación, incapaz por primera vez en su vida de encontrar las palabras adecuadas. En sus ojos, desprovistos de ira, solo quedaba confusión y un profundo y aterrador vacío. Miró a su hijo, y en sus ojos llorosos, llenos de dolor y acusación, pareció ver el reflejo de su difunta esposa, Eleanor, su decepción y su dolor. Las palabras de Daniel no eran solo una acusación, eran una sentencia dictada por su propio hijo. Jonathan, incapaz de soportar su mirada, se giró en silencio, como una máquina, y sin decir una palabra salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. No se marchó con una sensación de triunfo, sino huyendo. Jonathan salió de la habitación del hospital como en una nube. Las acusaciones de su hijo, impregnadas de muchos años de dolor, se abalanzaron sobre él como una avalancha, destruyendo el mundo familiar que había construido cuidadosamente a su alrededor durante décadas. No recordaba cómo había llegado a su oficina. Pasó toda la noche en su enorme, vacío y resonante despacho, sin encender la luz, sentado en la oscuridad y mirando las luces de la ciudad nocturna, que ya no le parecían un símbolo de su poder y éxito. Le parecían frías y ajenas, enterrados bajo el peso del trabajo, los negocios y la feroz competencia. Los recuerdos brotaron como heridas, causándole un dolor casi insoportable. Volvió a aparecer la imagen de su esposa Eleanor, su sonrisa radiante, su risa sonora, que una vez llenó su hogar de calidez y alegría. Volvieron a su memoria sus súplicas para que pasara más tiempo con su hijo, sus palabras sobre que el dinero no podía sustituir el cariño paterno, y afloraron en su conciencia sus últimos días, su mirada apagada, llena de tierno amor y preocupación por el futuro de su hijo. Las palabras de Daniel sobre el medallón y la promesa que su madre le hizo antes de morir le hirieron en lo más profundo de su alma, dejando una huella indeleble, como una marca. Ordenó que se llevaran todas sus cosas, todas las fotos, creyendo ingenuamente que así podría librarse del dolor. Pero en lugar de alivio, creó una pared infranqueable entre él y su hijo, convirtiéndose en ese monstruo que tanto asustaba a Eleonora. Después de muchos años, por primera vez no sintió ira ni irritación, sino una culpa abrumadora que lo ahogaba por dentro. A primera hora de la mañana, con el rostro gris y envejecido, demacrado por una noche de insomnio, llamó a Marcus. Su ayudante, acostumbrado a ver a su jefe siempre sereno e impenetrable, se sorprendió al verlo así, pero como siempre, no lo demostró. Marcus,
La voz de Jonathan era ronca y baja. Quiero que lleves a cabo una nueva investigación, la más completa y minuciosa que hayas hecho jamás. Olvida todo lo que te he dicho antes. Necesito saber la verdad absoluta e indiscutible sobre lo que ocurrió en esa carretera. Señor, ¿se refiere al incidente con Daniel?, preguntó Marcus con delicadeza. Sí, exactamente. Busca a los mejores detectives privados, si es necesario. Revisa todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia a lo largo de todo el recorrido de Daniel. Busca a todos los posibles testigos, aunque solo sea un granjero que estuviera trabajando en el campo. Elabora una cronología de los acontecimientos con una precisión de segundos. Y lo más importante, Jonathan hizo una pausa. Necesito un informe médico independiente. Reúne todos los análisis de Daniel, todos los informes de las pruebas de la clínica del Dr. Riley y envíalos de forma anónima a través de un intermediario al cardiólogo más destacado del país, que estudie el historial médico sin ninguna información sobre el paciente. Quiero que su informe sea objetivo, sin posibilidad de errores ni sesgos. Quiero saber la verdad, Marcus, sea cual sea. Marcus asintió en silencio, comprendiendo que no se trataba de una simple orden, sino de algo más, algo personal y significativo. Llevaba 15 años al servicio de Jonathan y nunca lo había visto tan desconcertado. Jonathan siempre había sido la encarnación de la determinación y el éxito, y ahora estaba sentado frente a él, abatido y perdido. Al día siguiente, que se le hizo interminable a Jonathan, Marcus volvió a entrar en su despacho. Llevaba en las manos una carpeta gruesa y pesada. «Lo hemos comprobado todo, señor Jonathan», comenzó Marcus su informe. Las cámaras registraron que el señor Daniel viajaba solo y a baja velocidad. De repente, el coche giró bruscamente y se detuvo en el arcén. 7 minutos después, pasó por allí una chica llamada Mia Ross. Ella lo vio, se acercó al coche e intentó reanimarlo. Al no conseguirlo, Mia cogió su teléfono y le llamó a usted. 3 minutos después de su llamada, ella llamó a una ambulancia. Tenemos una grabación de esa llamada. Marcus pulsó un botón en la tableta y se oyó la voz asustada y entrecortada de la chica. «Ayuda, por favor. Hay alguien inconsciente aquí. No respira. La dirección, no la recuerdo con exactitud. Es una carretera secundaria». Jonathan escuchaba y su expresión se volvía cada vez más severa. «¿Y qué hay de la asistencia médica?», dijo en voz baja cuando terminó la grabación. Marcus abrió la carpeta y le mostró una hoja con un formulario oficial. «Este es el informe del profesor Alan Carrington, destacado especialista en cirugía cardíaca. Afirma que el señor Daniel sufrió un ataque repentino causado por una rara cardiopatía congénita, una anomalía de la arteria coronaria. Esta enfermedad, difícil de diagnosticar con los métodos de exploración habituales, no se había manifestado hasta ese momento. El profesor insiste en que no se trató de un simple desmayo por agotamiento, como creía el Dr. Riley, sino de una insuficiencia cardíaca aguda». Jonathan, leyendo atentamente el texto médico, trató de comprender su contenido. ¿Qué significa eso? Marcus pasó la página. El profesor Carrington, en sus comentarios, hizo especial hincapié. Su tono era tranquilo, pero se notaba cierta tensión interna, en que cada minuto es crítico en un caso así. Según él, el cerebro comienza a sufrir de falta de oxígeno. Si no hubiera sido por la rápida reacción de la joven, su llamada urgente al servicio de emergencias, que llegó en solo 12 minutos, un retraso de 5 a 7 minutos podría haber tenido consecuencias fatales, daños cerebrales irreversibles o incluso la muerte. La última frase de Marcus quedó suspendida en el silencio sepulcral del despacho. Muerte.
Esa simple y seca combinación de palabras se convirtió para Jonathan no solo en una información, sino en una sentencia personal. No era una hipótesis teórica, ni el dolor ajeno, sino su propia e inevitable realidad. Sentado en la silla, mirando fijamente el informe del profesor Carrington, su mundo se desmoronaba. Toda su riqueza, todo su poder, todos sus logros se convirtieron en un instante en polvo, en vacío ante esta terrible e ineludible verdad. Estaba a pocos pasos de perder a su único hijo. Y en ese mismo momento, Jonathan, con frío desprecio, insultaba a la chica que estaba salvando a su hijo. La realidad de la situación era tan impactante que le cortó la respiración. Se sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada. Toda su vida, construida sobre el autoengaño, la represión de los sentimientos, la sustitución del amor por el control, se le presentó ante él en toda su repugnante verdad. No solo se había equivocado, era un idiota ciego, sordo y engreído, cuya miopía casi le cuesta la vida a su propio hijo. Ese mismo día, tras cancelar todos sus compromisos, reuniones, consejos de administración, negociaciones importantes, para sorpresa total de su secretaria, hizo algo completamente inusual. Se puso al volante y se dirigió a las afueras de la ciudad. Sin chofer, sin Marcus. Solo necesitaba silencio. Su lujoso coche, acostumbrado al asfalto liso del centro de negocios, avanzaba con dificultad por las calles destartaladas y polvorientas del barrio pobre, provocando las miradas curiosas de los transeúntes. Al llegar a la destartalada casita de Mia, se quedó mucho tiempo sentado en el coche, sin atreverse a cruzar el umbral. La valla torcida, la pintura desconchada de las paredes, el techo remendado. Todo ello hablaba de un mundo de pobreza desesperada en el que vivía la chica que conservaba lo que él había perdido, la verdadera humanidad. Reuniendo sus últimas fuerzas, salió del coche. La sensación de ridículo y extrañeza le agobiaba con su traje caro en medio de aquella ruina. Se acercó a la ventana baja, cubierta de hierba, y miró con cuidado dentro. La imagen que se le presentó fue la gota que colmó el vaso. En la habitación, tenuemente iluminada, yacía una anciana demacrada y pálida en una cama vieja. Junto a ella, sentada en un pequeño taburete, estaba Mia. Con sorprendente ternura y cuidado, alimentaba a la anciana con una cuchara, sirviéndole un caldo muy sencillo y soplando cada cucharada para que no se quemara. De vez en cuando susurraba algo en voz baja, y su rostro, que él recordaba desfigurado por el miedo y las lágrimas, ahora irradiaba un amor tranquilo y suave. En ese entorno modesto y pobre había tanta sinceridad, tanta devoción desinteresada, que Jonathan nunca había visto nada parecido en su experiencia, donde reinaban el lujo, las sonrisas falsas y la traición. Se le hizo un nudo en la garganta. Él, un hombre que podía permitirse todo, nunca podría comprar eso. No se podía expresar en dinero. Con el corazón encogido, se acercó a la puerta chirriante, que parecía estar a punto de romperse, y llamó con vacilación. Mia no abrió de inmediato. Al verlo, se estremeció, y el miedo volvió a apoderarse de su rostro. Lo miró en silencio, esperando nuevas ofensas. «Yo», comenzó a decir, y su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba ahora ronca e insegura. «He venido a pedirte perdón». Mia permaneció en silencio, con sus ojos serios y llenos de desconfianza fijos en él. «Me equivoqué, en todo. Mi comportamiento fue horrible. Lo que hiciste por mi hijo, no tengo palabras para expresarlo». Se calló, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. En su opinión, las disculpas eran una muestra de debilidad y no sabía cómo pronunciarlas. Y como siempre, siguiendo su vieja y arraigada costumbre, hizo lo único que sabía hacer.
Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de billetes, mucho más grueso que la última vez. Tome, aquí tiene. Por favor, es lo mínimo que puedo ofrecerle. Probablemente necesite dinero para el tratamiento, para su... Señaló con la mano hacia la habitación donde estaba Marta. En ese momento, su corazón ardía con un sincero deseo de ayudar. Pero para Mía, eso parecía otro intento francamente cínico de compensar su culpa, de comprar el perdón. Su miedo se transformó en una furia tranquila y fría. «Quítate eso», su voz era firme, sin lugar a dudas. «Pero quiero saldar mi deuda», susurró él con incertidumbre. «No me debes nada», afirmó ella categóricamente. «Simplemente hice lo que cualquier persona normal habría hecho en mi lugar. Ayudé a una persona en apuros. No es un favor que se pueda pagar, y mi perdón tampoco se puede comprar». En sus ojos no vio miedo ni odio, solo un profundo y amargo cansancio y desprecio por su mundo, donde todo se reducía al dinero. «Hay cosas que no se pueden comprar, señor», repitió ella, recordando las palabras de su exmujer. «La humanidad, la dignidad, la bondad, eso no se puede adquirir. Váyase, por favor». Con suavidad, pero con firmeza, le cerró la puerta, dejando al millonario en el porche destrozado. Sintió todo el peso de su soledad, que resonaba como un estruendo ensordecedor, y por primera vez en su vida experimentó la humillación y la impotencia total. Al salir de la clínica, Daniel no soñaba con volver a su lujosa pero vacía casa. Lo único que le atraía era ir al otro extremo de la ciudad. A pesar de la prohibición directa y categórica de su padre, que intentaba por todos los medios recuperar el control sobre la vida de su hijo, estableciendo para él una vigilancia prácticamente las 24 horas del día, Daniel encontró una salida y se escapó. Sentía una necesidad irresistible, casi dolorosa, de volver a ver a Mía, de hablar con ella no en la atmósfera opresiva de la sala del hospital, sino en su mundo, de intentar comprender cómo y de qué vivía. Llegó sin avisar. La encontró en un pequeño patio cubierto de maleza, donde, de pie sobre un viejo taburete chirriante, tendía en una cuerda ropa de cama vieja, pero perfectamente limpia. Al verlo, se sobresaltó por la sorpresa, y su rostro se ensombreció por un instante con una sombra de miedo. «Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Ya te encuentras mejor?», preguntó ella, bajándose apresuradamente del taburete y secándose las manos mojadas con el delantal. «Me encuentro mucho mejor, gracias», respondió él con una sonrisa cálida y un poco avergonzada. «Y por favor, tutéame. He venido para darte las gracias otra vez, y para asegurarme de que mi padre, de que no te molestará más». «Ha venido», respondió Mía lacónicamente, apartando la mirada. «Ha intentado volver a darte dinero». «Perdónale», dijo Daniel con amargura. «No sabe hacerlo de otra manera. Cree que con dinero se puede resolver cualquier problema, curar cualquier herida». Su conversación resultó un poco incómoda y confusa, pero muy cálida y sincera. Se sentaron en un viejo banco clavado en el suelo, y Daniel descubrió con sorpresa que por primera vez en su vida le interesaba de verdad escuchar a otra persona. No hablaba de cotizaciones bursátiles ni de planes de negocio, sino de cosas sencillas, pero muy importantes. Mía le habló de Marta, de su modesta vida, de las hierbas que recolecta y de su sueño más preciado, casi imposible de alcanzar: convertirse en médica para ayudar a personas tan pobres y enfermas como Marta. Daniel la escuchaba y en su alma crecía un sentimiento mixto de admiración y vergüenza. Admiración por su fuerza de espíritu, su bondad, y vergüenza por su propia vida, vacía y sin sentido. «Seguro que llegarás a ser médico», le dijo con tanta seguridad que ella lo miró sorprendida. «Eres muy fuerte, lo conseguirás. Para eso
Se necesita dinero, y yo nunca lo tendré, respondió ella con una tristeza silenciosa. Déjame ayudarte, volvió a ofrecer él, al ver lo difícil que lo tenía. Puedo pagar a los mejores médicos para Marta, contratar a una enfermera. Y para ti, no, Daniel, por favor, no lo hagas, le interrumpió Mía con firmeza, pero sin la brusquedad anterior. No puedo aceptarlo. Es mi vida, mi responsabilidad. No quiero estar en deuda con nadie por su amabilidad. Nos las arreglaremos solos. Esa misma noche tuvo lugar una conversación tensa y explosiva entre Daniel y Jonathan. El padre, al enterarse por su servicio de seguridad del viaje no autorizado de su hijo, estaba furioso. Lo esperaba en el enorme salón de su mansión, paseándose de un lado a otro como un tigre enjaulado. ¿Dónde has estado? Te prohibí salir de casa sin escolta, y mucho menos verla, le espetó a Daniel nada más cruzar el umbral. Estuve donde quería estar, respondió Daniel con calma, y esa calma enfureció aún más a Jonathan. No entiendes con quién estás lidiando. Ella es de otro mundo, es peligrosa para ti. Es una cazafortunas que intenta ganarse tu confianza. ¿Peligrosa? Daniel sonrió con amargura. Padre, esa chica, que no tiene nada más que una anciana enferma y un techo agujereado sobre su cabeza, me salvó la vida. Ha demostrado más humanidad y compasión que todos tus allegados, todos tus socios y abogados juntos. Ellos están dispuestos a venderte por un centavo, pero ella rechazó tu dinero sucio. Todo es una farsa, solo está inflando su precio. No. Por primera vez en su vida, Daniel le gritó a su padre tan fuerte que los colgantes de cristal de la lámpara de araña resonaron en el techo. Tú eres el que está montando un espectáculo, el espectáculo de un hombre fuerte y todopoderoso. Pero en realidad solo tienes miedo. Tienes miedo de cualquier sentimiento auténtico porque no puedes controlarlo. Tienes miedo de ella porque te ha demostrado que hay cosas en el mundo que no se pueden comprar. Ella es más decente, más honesta y más fuerte que todos nosotros. Y no te permitiré que la insultes más ni que intentes sobornarla. Daniel se dio la vuelta y sin decir una palabra más, se fue a su habitación, dejando a su padre solo en medio del salón. Esa explosión, esa defensa furiosa de la chica, esa rebelión abierta, fueron como un jarro de agua fría para Jonathan. De repente, comprendió con aterradora claridad que estaba perdiendo a su hijo. No solo su obediencia, sino también su respeto, su amor. Y la causa de ello era su propio orgullo, su propia ceguera, su propia cobardía. Después de una violenta discusión con su hijo, Jonathan se encerró en su despacho. Sentía que el suelo se le escapaba de debajo de los pies y que las paredes de su imperio, cuidadosamente construido, comenzaban a resquebrajarse. Las palabras de Daniel, pronunciadas con tanto dolor y rabia, resonaban en sus oídos, repitiéndose una y otra vez como un eco implacable. Tienes miedo de los sentimientos reales. Esa frase le golpeó en lo más profundo de su corazón, porque era cierta. Realmente tenía miedo. Temía el dolor que había sentido tras la muerte de su esposa, por lo que había enterrado todos sus sentimientos bajo una gruesa capa de cinismo y sentido práctico. Creía que estaba construyendo una fortaleza, pero en realidad había construido una prisión para él y su hijo. La única persona que realmente le importaba se estaba alejando de él, y la culpa era de esa chica obstinada de los barrios bajos, que con su tranquila dignidad había destruido todas sus ideas sobre el mundo. Pero en lo más profundo de su alma, sabía que ella solo era el catalizador, el papel tornasol que había revelado todas las grietas en su relación, todas las mentiras en las que se sostenía su familia. Sentado en su enorme sillón de cuero, mirando la oscuridad fuera de la ventana,
Se sentía desesperadamente solo e impotente. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. Sus métodos habituales, presión, sobornos, amenazas, no funcionaban aquí. Solo empeoraban la situación, alejando aún más a Daniel. Intentando encontrar alguna salida, alguna forma de arreglar la situación y tal vez recuperar al menos un poco del respeto de su hijo, pulsó el botón del selector que tenía sobre la mesa. «Marcus, pasa», dijo al micrófono con voz cansada, casi sin vida. Cuando su fiel ayudante entró en el despacho, Jonathan ni siquiera se volvió. «Marcus, necesito toda la información sobre esa anciana, Martha Winter, a la que cuida Mia Ross». «Señor, ya hemos recopilado datos sobre ella. Insuficiencia cardíaca crónica», respondió Marcus. «No es suficiente. Quiero saberlo todo. Necesito copias de todos sus documentos médicos, todos los informes, todos los análisis que se puedan conseguir. Utiliza todos los medios y canales a tu alcance. Paga a quien sea necesario en el hospital municipal, en la clínica donde la atendieron. Necesito los datos más detallados y actualizados, y los quiero en mi escritorio mañana por la mañana». Marcus dudó un momento, consciente de lo delicado e ilegal que era ese encargo. «Señor, puede ser complicado». «Hazlo, Marcus», respondió Jonathan con voz firme. «Simplemente hazlo». A la mañana siguiente, cuando Jonathan entró en su despacho, ya había una gruesa carpeta sobre su escritorio. La abrió y durante varias horas seguidas estudió atentamente, sin apartar la vista, cada hoja, cada línea, cada cifra de los resultados de los análisis. No entendía nada de medicina, pero veía el panorama general, que era desolador. Luego le entregó todos los documentos a Marcus. «Envíalo inmediatamente al profesor Carrington, de nuevo de forma anónima. Dile que es una consulta urgente a petición mía. Quiero recibir su informe completo y detallado lo antes posible». La respuesta del cirujano cardíaco más destacado del país llegó unas horas más tarde, a través de un canal de comunicación seguro. Jonathan lo leyó y sus manos temblaron ligeramente. El dictamen era inequívoco, despiadado y cruel. El estado de la mujer era crítico. La enfermedad, que durante años se había tratado con medicamentos baratos e ineficaces, había progresado y había llegado a una fase terminal. Sin una operación urgente y extremadamente compleja a corazón abierto, con el uso de equipos de última generación, casi experimentales, que solo contaban con unas pocas clínicas en el mundo, le quedaban como mucho unas semanas de vida. O tal vez unos días. Jonathan se recostó en su silla y miró al techo. Comprendía que el destino, o la providencia, o simplemente el azar, le habían dado una oportunidad. Quizás la última oportunidad de su vida. La oportunidad de actuar no como un hombre de negocios que cierra un trato, sino como un ser humano. La oportunidad de utilizar sus enormes recursos, no para comprar algo o someter a alguien, sino para salvar una vida. Salvar la vida de la mujer que era la única familia de la chica que había salvado la vida de su hijo. Era una jugada complicada, con muchos niveles, y él sabía que ese movimiento podía arreglarlo todo o destruirlo por completo. Lentamente cogió el teléfono. Su dedo se detuvo unos segundos sobre las teclas. Luego marcó el número personal del profesor Carrington, preparándose para hacerle una oferta que no podría rechazar. La crisis llegó de repente, como siempre ocurre. Una noche bochornosa y sin luna, el estado de Martha empeoró drásticamente. Empezó a ahogarse. Su débil corazón luchaba desesperadamente por cada latido. Mia, presa del pánico, llamó a una ambulancia, que llegó sorprendentemente rápido, pero los médicos solo pudieron encogerse de hombros. Hicieron todo lo que pudieron en esas condiciones, pero sabían que no era suficiente.
Llevaron a Marta al hospital municipal más cercano, un edificio destartalado con pasillos lúgubres que olían a cloro y desesperanza. Mía corrió junto a la camilla, sosteniendo la mano fría e inerte de Marta, y luego la detuvieron frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Las horas de espera se convirtieron en una tortura. Finalmente, un médico anciano, mortalmente cansado y con el rostro grisáceo, salió por la puerta. «La situación es crítica», dijo sin preámbulos, mirando a Mía por encima de las gafas. «Tiene un infarto extenso en un contexto de insuficiencia cardíaca crónica. El corazón prácticamente no funciona. Necesita una operación inmediata que no podemos realizar aquí. No disponemos ni del equipo ni de los especialistas necesarios. Tiene que buscar una clínica cardiológica privada». «Pero no tengo dinero», susurró Mía, y el mundo se le nubló ante los ojos. «Lo siento mucho», dijo el médico con simpatía, pero negando con la cabeza con firmeza. «No puedo ayudarla. Tiene como máximo 24 horas para encontrar una clínica y pagar un depósito. Debo advertirle que la suma será astronómica». Mía se dejó caer sin fuerzas sobre un duro banco de plástico en el pasillo. No había esperanza. Estaba completamente desesperada, sola en el mundo. En ese mismo momento, cuando parecía que todo estaba perdido, una figura alta y familiar apareció al final del pasillo. Era Jonathan. Se acercó y se sentó en silencio a su lado. Mía se estremeció y se apartó de él. «¿Qué haces aquí? ¿Has venido a regodearte en mi desgracia?», espetó con amargura. «Ya he hablado con el profesor Carrington, el mejor cirujano cardíaco del país», dijo Jonathan en voz baja, mirando al frente. «Su avión privado, con un equipo de reanimación a bordo, aterrizará en el aeropuerto de la ciudad dentro de 1 hora. Una ambulancia especial ya está de camino para trasladar a Marta con el máximo cuidado desde este hospital hasta el aeropuerto». Mía lo miró, sin poder creer lo que oía. «Ya se han tramitado todos los documentos necesarios y la habitación en su clínica está lista. Por supuesto, mi empresa se hará cargo de todos los gastos», continuó con el mismo tono tranquilo, casi indiferente. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué está haciendo todo esto? No necesito su compasión». Jonathan se volvió por primera vez y la miró directamente a los ojos, y en su mirada, normalmente gélida, no había ni frialdad ni desprecio, solo un profundo y eterno cansancio y la sombra de un dolor antiguo. «No es compasión mía», dijo, y su voz se quebró. «Es lo correcto. Es lo que debe hacerse. Lo he calculado todo. Mi hijo estaría en su lugar si no fuera por usted. No es una limosna. Es lo único correcto que puedo hacer. Le debo una deuda impagable, y le pido que me deje hacerlo. Por favor». Pronunció la última palabra casi en un susurro, y había tanta humildad en ella, algo tan poco habitual en él, que Mía, a pesar de todo su dolor y desconfianza, comprendió que ante ella se sentaba ahora una persona completamente diferente. La operación duró casi 8 angustiosas horas. Durante todo ese tiempo, Daniel estuvo junto a Mía en el silencio estéril de la sala de recepción de la clínica privada a la que habían trasladado a Marta. Le traía café caliente, que ella no bebía, le cubría los hombros con su chaqueta cuando empezaba a temblar y en su mayor parte se sentaba en silencio a su lado, haciéndole sentir que no estaba sola. Jonathan también estaba allí, pero se mantenía alejado, sin atreverse a acercarse. Cuando el profesor Carrington salió finalmente del quirófano, cansado pero sonriente, y anunció que la operación había sido un éxito y que la vida de Marta estaba fuera de peligro, Mía no pudo contenerse y rompió a llorar en silencio, apoyando la cabeza en el hombro de Daniel. Este gesto de Jonathan, realizado sin condiciones ni exigencias,
derribó definitiva e irrevocablemente el muro de hielo que se había levantado entre él y la joven. Unos días más tarde, cuando Marta fue trasladada a una habitación normal y comenzó a recuperarse, Jonathan volvió a la clínica. Encontró a Mia en el tranquilo y soleado jardín del hospital. Daniel me dijo que eras muy buena estudiante y que soñabas con ser médica, comenzó, un poco incómodo, buscando las palabras adecuadas. Soñaba con ello, confirmó Mia en voz baja. Pero la vida dispuso lo contrario. Mi Fundación Benéfica Familiar tiene un programa especial. Concedemos becas educativas a jóvenes talentosos de familias con pocos recursos que quieren dedicarse a la medicina. Creo que usted sería la candidata ideal para recibir una beca completa en la mejor universidad de medicina del país. Esto cubrirá no solo la matrícula, sino también el alojamiento. No le entregó dinero, sino una bonita carpeta de cuero con el logotipo de la fundación. Dentro había todos los documentos necesarios y un formulario. Mia miró la carpeta y luego a Daniel, que estaba un poco más lejos, y le hacía gestos de ánimo con la cabeza. No era una limosna, ni un intento de sobornarla. Era una oportunidad de tener la vida con la que ni siquiera se atrevía a soñar. Gracias, dijo en voz baja, mientras cogía la carpeta. Pensaré en su propuesta. En ese momento, Jonathan comprendió definitivamente que esa pobre chica de la calle, a la que había despreciado como basura, le había dado a su hijo la salvación física y a él mismo una oportunidad invaluable de volver a ser humano y padre. Una oportunidad de redimirse de sus errores. Pasaron 5 años. Era una cálida tarde de verano. En el jardín de una gran casa de campo, que ya no parecía fría y extraña, 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa bellamente decorada. Marta, recuperada, activa y visiblemente rejuvenecida, discutía con entusiasmo sobre la receta de la tarta de manzana con Daniel, que se había convertido en un joven arquitecto de éxito, creador de proyectos no de rascacielos caros, sino de casas acogedoras y asequibles para la gente corriente. Había encontrado su camino, y ese camino estaba lejos del negocio de su padre. Jonathan, en cuyos ojos apareció una calidez largamente olvidada y casi perdida, los observaba con una sonrisa tranquila y sincera. A su lado estaba sentada Mia. Ya no era la niña asustada y acosada con ropa vieja, sino una joven segura de sí misma, una de las mejores estudiantes de la Universidad de Medicina, que se preparaba para ser cirujana cardíaca y que ya había asistido en operaciones al mismísimo profesor Carrington. Mia, tus logros académicos son increíbles, dijo Jonathan, pasándole un plato de ensalada. Tu madre, Eleanor, ella también soñaba con ser médica. Estaría muy orgullosa de ti. Por primera vez en muchos años, pronunció el nombre de su difunta esposa en voz alta, con facilidad y sin dolor, y eso fue la máxima expresión de su confianza y aceptación de Mia en su familia. Gracias, Jonathan, respondió Mia, y en su voz se percibía una profunda y sincera gratitud. Gracias por todo. Allí estaban sentados juntos, personas muy diferentes, a las que el destino había unido de forma tan extraña y dramática en un polvoriento camino rural, y parecían una gran familia, muy poco convencional, pero auténtica, construida no sobre el dinero, sino sobre el perdón, la gratitud y la bondad humana.